Vamos a comenzar. Pues queremos escuchar tu historia, amor. Pues, Cuéntanos por qué te viniste a Estados Unidos, qué edad tenías y cómo fue llegar a este país siendo un inmigrante con cuánto dinero trajiste cuando venías aquí a pues Estados empecemos con desde el principio. Unidos. Ok, Es una historia larga bueno, pero vamos a tratar de y todo. Largarnos. aburrida. No, mentira. No. No, creo que yo siempre me quise venir a este país. De hecho, mi papá fue el que comenzó como a abrir el camino. Él vino en el 92 y no sé, desde ahí, él vino y estuvo un tiempo acá y desde ahí yo decía, bueno, yo algún día me quiero ir para Estados Unidos. Entonces, cuando terminé el bachillerato, yo no quería, yo no dije, "Ay, no quiero ir a la universidad porque no sé, no quiero hacerle gastar plata a mis papás." Y me dediqué mejor al billar y a otras actividades. Entonces, Qué considerado. sí, yo siempre pensando en la familia, Ajá. pero siempre pensaba en venirme para acá. Y bueno, ahí pasó un tiempo. Lo que pasó fue que la mamá de Santi, el mayorcito, en esa época, cuando yo tenía como unos 19 años, quedó embarazada y decidimos como escaparnos para que nadie se diera cuenta ni se enterara. Se volaron. Nos volamos. Yo creo, me acuerdo que teníamos como algo de dinero y nos escapamos y no, todos nos estaban buscando en la ciudad donde yo vivo, en Duitama. En Duitama, La sí. metrópolis. La metrópolis, una ciudad Muy grande. Entonces nos estaban buscando, mi mamá estaba preocupada y justo el día antes que yo tenía la cita para la embajada, en la embajada para la visa, ahí se nos acabó el dinero y estábamos ya en Bogotá, que eso es como a 2 horas y media de la ciudad donde yo nací, donde viví. Y esa noche yo llamé a mi mamá, yo le dije, mamá, estoy bien, estoy bien. Estoy vivo. Y mi mamá lo que dijo fue, no, pues mire, váyase donde mi hermano, es mi tío Wilson. Mi tío Wilson siempre fue muy buena persona conmigo, fue como un padre. Y me dijo, vaya para la casa de él, porque justo mañana tiene la cita de la embajada para la visa. Y yo, uy, bueno, listo. Imagínense, ya llevábamos perdido como, no sé, 2 meses. No recuerdo. Yo estaba remechudo, rebarbado, con la misma ropa, pues, o sea, no había llevado mucha ropa para ese viaje, para esas vacaciones. ¿Sí lavabas la ropa? Pues sí, pues, no, la verdad no me acuerdo. Ay, Laura dirá con quién me casé. Bueno, no sé, entonces, estoy aprendiendo cosas nuevas. Entonces, fuimos donde mi tío. Ya la mamá de Santi tenía como algunos 2-3 meses de embarazo. Y ahí llegó mi papá. Ahí tuve que enfrentar la realidad. Mi papá llegó con su cara de bravo. Pero creo que ahí nos enfocamos en que mañana tiene la cita en la embajada para la visa. Y en esa época sacar la visa era muy difícil. Entonces yo no tenía, usualmente para sacar una visa en Colombia necesitas tener que cuenta bancaria, tener propiedades, como demostrar por qué no te vas a quedar en los Estados Unidos. Yo no tenía nada de eso y me iba a presentar solo. No era como que nos íbamos a presentar en familia. Entonces, bueno, el otro día decidimos, al otro día madrugamos a la cita y yo llegué, creo que lo único que llevaba era como un registro civil o algo, no me acuerdo qué. Y yo me acuerdo que estaba haciendo la fila y la gente ahí estaba preocupada porque ahí tiene la cita. Y yo, ¿qué estoy haciendo acá? Tenía el pelo largo, estaba mal arreglado. Yo no le hubiera dado la visa a ti mismo. A mí mismo. Yo le hubiera dicho, no sabe que usted no califica. Pero en ese momento me llamaron y a la cabinita donde lo llaman a uno y hay como un vidrio. Y yo lo que hice fue llegar como que, buenos días, yo vengo aquí a sacar mi visa. Y el señor me hacía, y yo, sí, yo vengo a sacar mi visa. Y él me dijo, no, ahí hay un teléfono. Y yo llegué y agarré el teléfono y le dije, buenos días. Y me dijo, sí, es que con el teléfono es un poco más fácil.
Entonces yo creo que ahí como que rompí el hielo con el Rompiste el Señor. hielo. Y el Señor me dijo, bueno, ¿a qué viene? Entonces yo le dije, no, yo pues vengo para sacar mi visa. Y él me dijo, ya, ¿qué quiere ir a hacer a los Estados Unidos? Y yo le dije, no, pues yo quiero ir a conocer los morracos esos de Mickey Mouse y de Disney. Y él me dijo, bueno. Es lo que dice todo el mundo ahora. Es lo que dice todo el mundo. Ahora yo creo que ya no lo creen. Sí. Pero el Señor, muy buena gente, me dio la visa. Y ahí yo tenía visa para venir a los Estados Unidos. Creo que vine la primera vez como en el 2001. Vine la primera vez con mi papá, estuve aquí un tiempo y él se regresó y me dejó acá 6 meses. Mi primera experiencia viviendo solo, pero me dejó como recomendado en el norte de Carolina. Y trabajé un tiempo cortando el pasto, manejando volqueta. Yo tenía mi licencia, eso sí, siempre fui buen conductor. Pero decidí devolverme a los 6 meses que se terminaba la estadía y quería ir a conocer a Santi porque Santi nacía. Y me devolví, llevé los ahorros que pude hacer, que pues la verdad no era mucho porque aquí no es como que uno venga a ser millonario tan rápido como dicen. Sí. Y nada, regresé, conocí a Santi y estuve en Colombia como unos 3 meses. Y conocí a alguien en una fiesta que vivía aquí en Estados Unidos, aquí en Houston. Y yo le comenté, yo le dije... Pensé que ibas a decir que conocía a una muchacha en una fiesta y yo, ¿qué? No, Yo no sabía. yo No sabía esa parte. Tampoco, hablemos de eso. Entonces el Señor me dijo, mire, pues comenzamos a hablar y yo le dije, mire, yo tengo visa, a mí me gustaría irme a los Estados Unidos. Y me dijo, no, tranquilo, yo le ayudo. Es lo que le dicen a todo el mundo. Yo allá yo le ayudo, usted apenas llegue y usted no tiene que preocuparse por nada. Allá tiene trabajo, tiene casa, yo le presto el carro. Y bueno, pues me animé. Él se había casado con una señora y la señora tenía una hija. Y entonces planeamos que nos veníamos pues los 3. Y creo que era mejor porque yo ya había venido como unas 2 veces. Entonces era mejor venir como acompañado. Y bueno, mi mamá hizo el esfuerzo con mi papá de comprarme el pasaje, el tiquete. Y me reunieron entre los dos como $700 para venir a este país. Para empezar tu nueva vida en Estados Unidos. Vida. $700. Sí, pero pues siempre el pensado de uno es, bueno, yo voy, trabajo en los Estados Unidos y me devuelvo apenas tenga unos ahorros. Entonces... ¿Nunca pensaste cómo echar raíces aquí en Estados Unidos? No, al principio no. Con 22 años, ¿quién piensa en echar raíces en este país? No tan chiquito, toda mi familia en Colombia. Bueno, armamos el viaje, nos vinimos, llegamos a la Florida y a nosotros ahí nos separaron en migración. La señora iba con su hija y pues yo venía solo porque no éramos familia. Entonces, cuando yo llegué ahí a migración, el señor se quedó mirándome, era un señor de Puerto Rico. Y me dijo, bueno, ¿a qué viene? Que no sé qué, yo vengo de vacaciones, vengo ahí con esa señora y con la hija que me invitaron. Y el esposo vive acá. Y él ahí me llenó como los papeles y me dijo, ven, vamos. Y yo, ay, no puede ser. Entonces ahí lo llevan a uno como a un lugar, un cuarto. Me trajeron la maleta, porque ya había pasado como un tiempo, y él me dijo, mire, yo soy de Puerto Rico, pero mi esposa es colombiana. Y yo sé que usted va a hacer lo que hizo ella, que usted se viene a quedar a este país. Pero yo lo voy a ayudar. Entonces él me firmó los papeles y me acompañó y me dejó en la puerta de donde pasan los buses o donde lo recogen a uno. Y ahí me encontré con la mamá y con la hija con las que yo venía. Y yo dije, wow, empezamos bien. Empezamos bien. Entonces el señor ya me había dicho, bueno, usted llega aquí, eso es lo que hay, es trabajo en Estados Unidos. Y pues uno viene ilusionado. Y me acuerdo que nos tocó viajar en bus desde la Florida hasta Houston. Y esos son casi como en bus, son como unas 36 horas. Y esos buses de acá en esa época para viajar así de estado a estado son muy incómodos. Pero bueno, hicimos ese viaje y llegamos aquí a Houston. Y ahí es como que uno, la expectativa. Cuando llegamos, el señor le tenía
a ella sus flores, a la niña sus juguetes y usted y yo, y a ¿Y mí, tú? pues a mí nada. Entonces ahí nos recogieron, yo por lo menos un abracito o algo, pero no, nada. Y ahí nos recogieron y él dijo, bueno, yo vivo en un apartamento, es un apartamento de 2 cuartos, obviamente pues el cuarto de la hija y el cuarto de los esposos y Juan, Y Juan, y yo Juan. todo, y cuarto para Juan, no, para Juan va a ser ahí entre la cocina y la sala, porque los apartamentos aquí pues no son tan grandes. Era un apartamento pequeño, la sala era pequeña y ahí me tenía mi colchoncito inflable. Y yo, ay, y ahí yo empecé a darme cuenta, bueno, aquí estoy solo, o sea, listo, aquí me están recibiendo, pero él vivía a las afueras de Houston. Aquí en Houston no hay bus, aquí en Houston No hay metro, no hay nada. no hay Necesitas carro, sí o sí. necesitas carro, sí o sí, eso es cierto. Y el señor me tuvo como 1 mes y medio, yo creo, 2 meses en su casa. Yo de los $700 que traía, la señora de la casa, que se llama la señora Constanza, me dijo, Juanito, ¿por qué no se compran unas camiseticas y unos pantalones? Porque así con esa ropita que usted trae, no creo que le vayan a dar trabajo en ningún lado. Y yo, bueno, listo. ¿Tenías el pelo largo todavía? Ahí tenía un poquito el pelo largo todavía. Sí. Creo que hoy tengo unas fotos, voy a buscarlas. Fuimos a Ross. Ajá. Y me compré como $200 en ropa. $200 en ropa. En Ross, se supone que en Ross uno ahorra. Sí, pero pues se supone que ahorra cuando ya tienes ropa, pero cuando tienes mucha ropa, yo traía ropa cuando tienes mucha ropa o poca ropa. Pues si tienes mucha ropa, pues compras poquita ropa, pero cuando no tienes ropa, pues compras mucha ropa y te emocionas. Yo nunca había comprado tanta ropa en mi vida. Y en Ross, con razón te gusta tanto Ross. Con razón me gusta tanto Ross. Con razón a Mati le encanta Ross. Por los descuentos. Pasó como de generación a generación. Y ahí me gasté los primeros, me quedan ya $500. Lo bueno es que el señor no me cobraba ni arriendo, él hacía mercado, la señora cocinaba y bien. Pero él me dijo, no, apenas llegué y trabajo. No, pues mentiras, no tienes papeles, no tienes trabajo. Eso siempre ha sido igual. Y él me dijo, no, pues vaya, busque trabajo como por aquí cerca. Por aquí cerca es ir a caminar. En ese tiempo el internet no se encontraba trabajo como hoy en día en internet, no había redes sociales. Yo no tenía celular, comprar un celular era difícil. Y no conseguí trabajo. Yo ya llevaba así como... ¿Qué año era cuando llegaste? 2003. Año 2003. Año 2003. No existían los iPhones ni había nada. Muy poquitos celulares. Sí, era solo el celular aburrido, sí, que solo servía para llamar. Y el señor como a los 2 meses, es que no recuerdo bien, me dijo, no, Juan, yo creo que lo mejor es que usted comience a buscar un lugar a donde vivir. Y me imagino que pues también él tenía una hija, entonces yo creo que era como responsable de parte de él. Pero yo no conocía a nadie aquí en Houston. Y yo lo que hice es que en los apartamentos donde estábamos viviendo había un señor que tenía un grupo de gente y estaban pintando los apartamentos por fuera. Entonces yo fui y le dije, mire, lo que me está pasando esto. Él me recibió, pero ya no quiere que viva aquí en su casa y yo no conozco a nadie. Y me dijo, claro, es mexicano. Jorge Ponce. Me dijo, yo te ayudo. Nosotros de aquí vamos para la Florida y justo nos vamos, creo que en 3 días nos vamos para la Florida. Y yo, ok, nos vamos para la Florida. Y bueno, pues yo eché mi vida en mi maleta, que era una maleta de esas de viaje, y eché mi ropita nueva de Ross con mis ropita vieja que ahora me imagino que iba a ser para pintar. Para tu nuevo emprendimiento como pintor. ¿Habías pintado antes en tu vida? ¿Así? ¿Cómo ibas a pintar? Yo nunca había pintado. Eras un vago profesional en Colombia. Ni eso, ni siquiera. Pero ahí a los 3 días, bueno, dijo, lo recojo a las 7 de la mañana. Yo me despedí de los señores donde estaba viviendo, de la señora Constanza, de la hija, y empecé mi vida con ellos. Cuando llega él en una van, en una camioneta blanca, viejita, y yo dije, bueno, pues por lo menos vamos cómodos. Cuando abre, y eran ahí como 4 señores atrás de México, las máquinas de pintar, las extensiones de pintar, pintura, y tenían como unos cartones y unas almohadas, y me dijo, no, ahí, súbete.
¿Tenía sillas? Atrás no. Atrás no, Tenía sillas para los que iban, el conductor y el que va al lado acompañando. Y a la Florida son como, ¿cuántas horas? 18 horas. Sí, como 18 horas. Y sí, señora, que lo bueno es que yo tenía licencia y yo podía manejar. Entonces, como a las 3, 4 horas me tocaba manejar y ya yo iba cómodo, supuestamente. Y esa camioneta era viejita y la dirección tenía como un juego y para poderla mantener derecha me tocaba así. Y de aquí a la Florida hay un puente larguísimo que es el del río Mississippi y eso es como 1 hora, ese puente, y es súper angosto. Pasan esas tractomulas. Yo manejaba, pero no tenía tanta experiencia. Y no, eso fue una travesía. Bueno, ahí llegamos a la Florida, llegamos a unos apartamentos. Cuando llegamos a los apartamentos, había más gente en los apartamentos. Y él me dijo, mire, esto más gente que trabajaba con él. Con Jorge Ponce. Sí, con Jorge Ponce. Okay. Y me dijo, esto funciona así. Aquí vivimos, cada vez que vamos a unos apartamentos nos dan un apartamento para que vivamos todos. Y éramos como 14 en un apartamento de un cuarto. 14 hombres. 14 hombres en un apartamento de un cuarto. ¿Y yo, cómo dormían 14 hombres? Pues eso dije yo, ¿y cómo vamos a dormir? Y me dijo, pues ahí está tu rinconcito. Lo que hace aquí cada uno es que compra una cobija, un cubrelecho y lo dobla y hace su camita y se acuesta en un rincón y su almohada. Entonces ahorita vamos y compramos su dotación. Tu kit. Mi kit. Tu kit. Mi kit de dormir. Tu kit de dormir. Y bueno, ahí armé mi kit. Entonces uno ponía la maleta. Armé mi kit. Eso suena muy triste. Suena triste. Armé mi cama, mi camita. Ajá. Y puse de mesita de noche mi maleta y mi almohada. Y bueno, acuéstese. Y yo me acosté y yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy? O sea, esto es muy duro. Cuando al otro día vaya y frítese uno un huevo en esa cocina con 14 hombres viviendo, eso era difícil. O el baño, el jabón tenía mucho chilindrín. Ay, amor. Pero mucha información. Eso hay que contarlo. Pero todo para que la gente sepa. 14 hombres compartían una barra de jabón. No, pues al principio es que no me acuerdo. Yo no había comprado nada. Entonces yo decía, yo quitaba chilindrín por chilindrín. Uno a los 22 años no le importa nada. Entonces yo quitaba chilindrín por chilindrín y yo empezaba a bañarme. Y bueno, ya salir de los apartamentos ya era una ganancia. Y estuvimos así un tiempo. Él compraba la comida, ahí cocinaban entre todos. Yo no sabía cocinar, pues me tocó aprender a comer comida mexicana, por eso amo la comida mexicana. Pero de todas maneras, esa gente, la gente de México tiene un corazón muy bueno y les gusta ayudar muchísimo. Ellos tomaban mucho y hacían otras cosas que no se pueden mencionar. Entonces, yo en Colombia me gustaba tomar, pero yo al ver como que, o sea, trabajábamos en el día y todas las noches entre todos se compraban cerveza y se ponían a tomar. Y yo los miraba, yo decía, uy, no, yo ya no quiero eso para mi vida, yo no quiero llegar porque había gente grande. Sí, porque tú en Colombia tomabas mucho. Sí, no tomabas 1 o 2 cervezas. Pero no como ellos. O sea, ya era otro nivel. Sí, yo pensé, yo no quiero llegar a una edad avanzada y ser así. ¿Porque esos señores ya eran más grandes o...? Había de todo. Había de todo. Había de todo, pero yo era el más chiquito. Sí. Yo era el Colombia. Me decía, ¿qué hubo Colombias? ¿Qué hace Colombias? Y eso es aprender a pintar. El ayudante al principio es el que le toca más duro con esos, los 5 de pintura, las canecas de pintura de 5 galones. Tenía que bajarlas de la camioneta y llevarlas donde estaban pintando. Ahí yo aprendí después a pintar, aprendí a pintar con la pistola. Ya me hice un poquito, yo le caí bien al jefe, a Jorge Ponce, porque lo escuchaba. Entonces, él tenía como muchos problemas con su esposa. Entonces yo era como su psicólogo ayudante. Yo mis consejos, no, échala, déjala. Tienes que dejar esa mujer. Tienes que dejar esa mujer. ¿Dónde vivía la esposa de Jorge? La esposa de Ponce vivía en Houston y pues estábamos en la Florida. Yo le decía, esa mujer está acabando con tu vida. Mira, estás tomando todos los días. Entonces a él le gustaba porque yo lo escuchaba y me enseñó a pintar. Yo manejaba porque tenía la licencia. Pero uy, no, era difícil. En esa época
hoy en día pues la gente llega acá y se puede ver con su familia todos los días porque pues hay videollamada. Sí, por WhatsApp. Digo, sí, videollamada por WhatsApp, Exacto. FaceTime. En esa época la manera de comunicarse era comprar una tarjeta de $5 que decía, ok, $5, 2 horas. Pero si la gastabas toda de una, era como 1 hora y 20. Pero si la gastabas de a poquito, se reducía como a 20 minutos la tarjeta. Y había que tener un celular para poder llamar o tener un teléfono fijo, pues que no tenía. Oye, Jorge me prestaba su celular para llamar a Colombia. Yo lo que hacía era, pues los fines de semana podía comprar mi tarjetica cuando nos pagaban y llamaba a mis amigos, a mi mamá, a mi papá casi no lo llamaba, pero no sé dónde estaba él. ¿Llamabas a tus amigos del billar? Yo llamaba a mis amigos al billar y ahí él está llamando Juan. Y los primeros meses, y todo, ¿qué hubo? ¿Que cómo le ha ido? Que no sé qué. Y ya como que ya era como, me demoraba yo como 25 minutos hablando con ellos, 30, y ya era en ese tiempo hablar por celular, tanto tiempo era mamón. Y decían que otra, Juan, y todo, yo ya que no estamos. Y ya no me contestaban mis amigos. Pero mi mamita sí siempre me contestaba. La única, la fiel. Ella era fiel conmigo. Tu madre, la mi mamá madrecita. es la siempre fiel con sus hijos. Y ahí hijos. duré como un año duré. Un año viajando de apartamento a apartamento, pintando con mi maleta. Viviendo con 14 hombres, durmiendo en tu kit. Suena raro viviendo con 14 hombres. Todos éramos trabajadores. Bueno, 14 otros trabajadores, pintores. Pintores. Y durmiendo en tu kit. En mi kit. En tu kit, en tu cubrelecho, tu maleta, era tu mesita de noche. Sí. ¿Qué hacías en las noches? Pues ¿Cómo te sentías en las noches? Trabajábamos uno con fumar cigarrillo. Yo fumaba muchísimo. Yo me fumaba como 2 paquetes al día de cigarro y Coca-Colita. Ya no quería tomar. Eso sí, yo tomar trago o cerveza. ¿Cambiaste el trago por la Coca-Cola? Sí. No sé qué tan sano puede hacer eso. Sí, todavía estás tratando de dejar la Coca-Cola. Todavía estoy tratando de dejar la Coca-Cola. Pero en las noches, pues ahí creo que ver televisión, estar allá afuera fumando un cigarrillo. Ya después de un tiempo, pues ya tenía mi celular y llamar a mi mamá. La única que te contestaba. Y a mi tío Wilson. ¿Sí? ¿Te contestaba? Sí, y mi tío Wilson era el que me daba consejos porque yo le decía, uy, tío, yo ya me quiero ir para Colombia. Digamos, este país es una bendición y no sé, yo amo este país, pero los primeros años es una tortura, es como una cárcel. Uno comienza a contar los días. Llevo 3 meses y 15 días y 20 horas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué sigue? Entonces, como al año yo le dije a mi tío, yo ya me quiero regresar. Y mi tío me dijo, no, espere, en todo lado es igual. Así es al principio, siga tratando. Ahí nos vinimos a Houston en diciembre. En diciembre todos íbamos a sus casas. En Houston yo ya no tenía casa en Houston, pero pues llamé al señor que me había recibido y le dije, déjeme quedar pues en la Navidad porque vamos a pasar Navidad aquí en Houston. Me dijo, sí, claro, venga, no sé qué. Ahí vinimos, pasamos la Navidad, me recibieron muy bien. Ahí conocí a Germán, un amigo de Colombia, y ya tenía un amigo colombiano. No, yo no había conocido mucha gente porque andábamos de lado a lado. Y Germán me dijo, ay, Juan, el domingo vamos a ir a la iglesia, que estoy yendo a una iglesia. Yo le dije, bueno, listo. Y él me recogió. Y fuimos a la iglesia. Me gustó. Después Germán me volvió a llamar y me dijo, hay un amigo que tengo que se llama Juan Gamba y él está buscando trabajo. Usted no le puede dar trabajo. El famoso Juan Gamba. El famoso Juan Gamba. Juan Gamba había llegado también de Colombia en esos días. Antes de que sigas, vamos a hacer una pausa para que tomes café. Quiero decir que Juan Gamba fue la primera opción para Juan para hacer este podcast. Sí, pero Juan, después ahorita les voy a decir qué pasa con Juan. Entonces, Germán me dijo, bueno, se llama Juan y vamos a conocerlo. Entonces fuimos a conocerlo. Llegamos a un barrio que en el que él vivía, un apartamento, un barrio que es bien peligrosito. Y cuando llegamos, Juan me abrió y él había llegado con su bicicleta
porque estaba recién llegado, se había conseguido una bicicleta y estaba dando vueltas por ahí. No había luz en ese día en el apartamento. Él abrió la puerta y cuando entré tenía también una cajita con una velita ahí en la mitad. Ese estaba peor que yo. Ese estaba peor que yo. Y entonces ahí lo conocí y fue como... Pero tenía una velita encima de una caja. Pues era una cajita, pues obviamente con un platico, porque no Ok. había luz. Sí, sí, sí. Entonces él ahí creo que me ofreció agua. No tenía sino agua. Agua de la llave. Nos ofreció agua. Y yo ya me había podido comprar un carrito, un Mustang. Por ahí tengo una foto, lo voy a poner. ¿Mustang? Me lo había vendido un trabajador que estaba ahí con nosotros en el grupo. Me lo vendió a pagos. Y ahí se lo estaba yo pagando el carrito. Y en ese carro me pude venir desde la Florida. Ya no tenía que venir en esa camioneta. Yo dije, no, yo llevo mi carrito. Y llegamos acá. No, entonces Juan me dijo, necesito trabajo. Le dije, listo, aquí hay trabajo. La pintura. Nos vamos cuando pase la Navidad. Listo, me recoge. Y yo me iba a ir con Juan de para allá. Eso fue amistad a primera vista con Juan. Yo le dije, Juan, ¿usted sabe manejar? Me dijo, ¿usted conoce a Juan Pablo Montoya? Dijo, yo sí, yo soy amigo de Juan, yo soy conductor excelente. Me dijo, y dije, bueno, listo, ¿tiene licencia? Sí, yo acabo de sacar mi licencia. Cuando nos fuimos, empezó a llover y manejar aquí cuando llueve es difícil y le tocaba a Juan. Yo cuando veo a Juan, él es como medio ciego porque tiene gafas. Y no sabía manejar muy bien. Y yo le dije, ¿usted sí sabe manejar? Es como mi quinta vez, pero de que llegamos. Y llegamos a la Florida, comenzamos a viajar con Juan de lado a lado en apartamentos pintando. Pero yo ahí ya me sentía más contento, pues porque pues con Juan nos apoyábamos, hablábamos. Juan también... se había venido de Colombia y su esposa estaba embarazada o yo creo que había tenido un niño, no recuerdo bien, sí, Mateo. Ya había tenido a Mateo. Entonces hablábamos de los niños. Yo le pasaba a Matías, a Santi, y Juan le hablaba como Bob Esponja. Santi se acuerda de eso. Hicimos una buena amistad con Juan y la pasábamos bien. Llevábamos varios días, pero a mí lo que me pasó fue que me dio dolor en los 2 dientes frontales. Y me dio un dolor desesperante. Ya duré como 8 días con ese dolor. Entonces yo le pregunté a Jorge, necesito un odontólogo, ya no aguanto más, llevo varios días con este dolor de diente. Me he echado Clorox, me he echado thinner, me he echado perfume, me he echado de todo lo que venden en la farmacia y me duele muchísimo, ya no aguanto más. Entonces Ponce me dijo, aquí en Estados Unidos, doctor, odontólogo, sí, eso es imposible. Y menos mal que no conseguimos un doctor porque aquí no hacen conductos, sino lo que hubiesen hecho es quitarme los 2 dientes que eran los que me dolían. Y ahí sí. Ahí sí quedabas bonito. ahí sí quedaba lindo. Entonces yo me estaba echando agua con una manguera así del dolor tan desesperante y Juan Gama me hacía en la espalda, ya tranquilo, mi perro, tranquilo, ese dolor va a pasar. Juan creo que había ido a un encuentro, a un retiro espiritual y estaba orando por mí y él decía, tranquilo, y oraba por mí. Entonces yo me acuerdo que ahí me quedé solo en un momento y ahí yo hice una oración. Creo que es la primera vez en mi vida que yo había hecho una oración y yo le dije, Dios mío, si me quitas este dolor de dientes, yo te prometo que yo dejo de fumar. Y a los pocos días o al día se me quitó el dolor de diente. Que de hecho cuando yo pude volver a Colombia como a los 5 o 6 años, pues lo primero que hice fue ir al odontólogo. Y cuando fui al odontólogo me hicieron un conducto y me dijo, los nervios de tus dientes se murieron hace mucho tiempo porque pues ya ni siquiera se ven por ahí. Y me acuerdo que hice esa oración. Ahí Juan me dijo un 24 de diciembre, no, un 31 de diciembre. Me dijo, Juan, yo ya no aguanto estar aquí con esto de la pintura, pues nos están ayudando y todo, pero yo creo que yo me quiero regresar para Houston. Yo allá tengo un apartamento. Si quiere, véngase conmigo. Y yo, ¿en serio? No, mentira. Y yo le dije, pues vámonos. Yo tenía el carro y arrancamos maletas y nos vinimos para Houston. Ahí es donde empieza como lo difícil porque Juan tiene como un problema estomacal. Entonces todas las mañanas me levantaba con muy pedorro Juan. Todas las mañanas me tocaba aguantármelo. Eso fue lo difícil con Juan. No, mentira, Juan me ayudó mucho.
Pobre Juan. Juan me dejó vivir ahí como unos 4 meses mientras nos ubicábamos acá. Pero Juan ya estaba yendo a la iglesia cristiana. Y él me decía, vamos a la iglesia. Yo le decía, no, Juan, yo a la iglesia no voy, lo que sea. Yo ahí no estaba fumando ya. Y yo le dije, no, a la iglesia no, yo no voy por allá. Vaya usted. Y Juan iba a la iglesia y cuando llegaba me contaba, no, que estuvo muy chévere. Después fuimos a comer, me invitaron a comer y yo, uy, eso suena chévere lo de la comida porque pues nuestra comida era muy básica. Si había almuerzo, no había en la noche que comer o era muy, pues, lo que alcanzáramos. Ya se nos estaban acabando los ahorros y nada que conseguíamos trabajo. Entonces Juan un día me dijo, vamos a un grupo familiar que hacemos en la casa de un amigo. Y pues allá lo que hacen es, hay comida. Y yo, ¿comida? Y yo le dije, bueno, está bien, vamos. Ya no teníamos muchos ahorros. Creo que para llenar esa vez el carro tuve que sobregirarme en la tarjeta de débito, que eso se podía en esa época. Creo que todavía se puede, pero esa fue como mi última opción. Y Juan tiene un video que está haciendo con una cámara grande y está diciéndole a su familia, aquí estamos, vamos para el grupo familiar, Juan no tiene dinero, estamos sobregirándonos, esperamos llegar. Le metía como suspenso. Su drama. Y ahí fui al grupo familiar y pues me gustó, me sentí bien. Y después Juan me dijo, ¿por qué no vamos a la iglesia el domingo? Y yo, ay, Juan, ¿a la iglesia? Camine, ¿qué pierde? ¿Qué hace aquí en la casa echado? Echado porque ni siquiera para salir a comer. Y yo le dije, bueno, camine. Ah, no, fue un viernes que era un servicio de jóvenes. Y yo le dije, pues vamos. Yo me puse mi mejor pinta. Tu mejor pinta de arroz. Mi mejor pinta de arroz. Y cuando íbamos en camino y llegamos, era un teatro antiguo. Decía Esperanza Viva afuera. Y llegamos y yo me acuerdo que ese día que entré, empecé a bajar, había como una rampa y uno empezaba a bajar un poquito por donde estaban las sillas y yo ahí sentí algo muy especial. Yo creo que de lo que más me acuerdo de ese día, no me acuerdo qué dijeron, no me acuerdo si había música, si había gente, sino me acuerdo de ese sentimiento especial. Como que ese día, como que sentí un cambio y me gustó muchísimo. Me encantó ir Nunca había sentido algo así. Nunca en mi vida había sentido algo así tan especial que quería seguirlo como buscando. Entonces Juan el domingo me dijo, vamos a la iglesia. Y ¿qué? ¿Vamos a la iglesia? ¿Cómo no vamos a ir a la iglesia? ¿Por qué no vamos a ir a la iglesia? y empecé a ir a la iglesia el siguiente domingo. Ahí conocí gente. Conocí a Richard. Richard es un señor aquí, un colombiano que me ayudó muchísimo. Richard apenas lo conocí, él le caí muy bien y me ofreció trabajo, me dijo yo le enseño. Él lo que hacía era pintar las tinas, que era lo que hablamos en un capítulo, y él fue el que me enseñó. Él me sacó un celular en esa época, él no me recogía para ir a trabajar. Al principio a veces me lo escondía porque a veces me desesperaba Richard, que habla mucho, pero me ayudó muchísimo. Él te está viendo. Sí, yo sé, pero él sabe. Él sabe. Y ahí comencé a aprender a... Yo he sido como bueno para la fuerza bruta. Y aprendí a pintar. Richard me enseñó. Eso sí, Richard enseñaba ese trabajo. Richard amaba ese trabajo, entonces era buen profesor. Y con Germán, otro amigo colombiano, yo había podido comprar una herramienta y le dije, pues, ¿por qué no nos lanzamos a hacer esto como contratistas? Y otro amigo nos recomendó a una empresa grande de refinishing y empezamos con Germán a trabajar. Y ahí el supervisor se llamaba Giancarlo Giraldo, colombiano. También le caí muy bien. Y ahí Germán también. Y él nos daba harto trabajo. Entonces ya comenzaba a cambiar mi vida. Ya empecé a ganar platica. Entonces, como a los 4 meses, el supervisor Giancarlo dijo, ¿por qué no se independizan? Aquí hay trabajo para mucha gente. Cada uno tenga su carro y tenga su equipo y empiecen a trabajar. Y yo, bueno, listo. Y ahí nos independizamos. Yo me compré una camioneta para trabajar, una Nissan Frontier. La Nissan Frontier negrita que tenías. Con la que tú me conociste. Sí. Tenía 180,000 millas cuando la compré.
Y cuando la vendí tenía como 400,000 millas y nunca le tuve que hacer nada, solo cambiar el aceite. Salió buena esa Salió camioneta. y se la vendí a alguien que se la llevaron para México. Todavía debe estar en México esa camioneta. Entonces yo empecé a trabajar solo como subcontratista y la señora que daba el trabajo, ella era la que decidía quién tenía el mejor trabajo, quién tenía más trabajo. Y ella me comenzó a dar mucho trabajo, pero muchísimo trabajo. A veces eran las 5 de la tarde y me mandaba para hacer 3 apartamentos completos. Eso era salir a la 1, 2 de la mañana. Entonces ya lo que pasaba es que ya era tanto trabajo que ya no podía ir a la iglesia. Y a mí la iglesia me encantaba. Yo cuando empecé a ir a la iglesia, si había cualquier reunión que hubiese, allá yo llegaba. Yo decía, Dios mío, yo en mi vida no he hecho las cosas bien. Yo no fui buen estudiante, no fui buen hijo, no fui muchas cosas. Yo decía, pero esto sí lo quiero hacer bien. Y me enamoré de Dios porque tenía mucha paz y mucha tranquilidad y Dios me estaba ayudando, estaba cambiando mi vida. Entonces ahí lo que hacía es que los viernes, cuando tenía mucho trabajo, yo llamaba a Juan y le decía a Juan que me pusiera el servicio para escucharlo y la música. Y yo le decía, Dios mío, si tú me sacas de acá, yo voy a ser fiel en la iglesia, yo voy a tratar de no fallar. Y eso pasó. Había un líder, Alex Hernández. Él tenía una empresa de refinishing, que es lo que estaba haciendo. Y él me dijo, Juan, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? Es el mismo trabajo, pero es en residencial. Lo que se gana en una tina, conmigo se va a ganar 3 veces más. Va a ser menos trabajo y va a ganar muy bien. Ya no ibas a tener que trabajar esas largas horas hasta las 2 de la mañana. Ya no iba a que ibas a tener el domingo libre, los viernes en la noche. Sí. Y mi vida empezó a cambiar, o sea, radical. Me empezó a ir bien. Pero te empezó a ir bien porque tú en ese momento decidiste poner a Dios primero. Sí. Como tú dices, te enamoraste de Dios y dijiste, esto sí lo voy a hacer bien y voy a poner a Dios primero en mi vida, y Dios fue encargando del resto. Se encargó del resto. Conocí en la iglesia gente, la gente acá, los amigos se convierten como en familia. Yo aquí no tenía, o sea, pues todavía no tengo familia acá en este país. Bueno, tengo un primo. Familia de sangre. De sangre. Sí. Ahora tengo un primo que llegó hace como 2 años, pero en esa época no tenía nadie. Y estos amigos, Alejandro, Chamo, Richard, Juan, se convirtieron como en mi familia y en un apoyo incondicional. O sea, lo que uno necesitara, comida, plata, dinero, o sea, ellos siempre estaban ahí. Siempre, o sea, eran muy, muy buenos amigos. Y todavía, hoy en día, si los llamas, si yo tengo un problema, ahí están. Aunque con Alejandro no hablo mucho, yo lo llamo y él me soluciona. O Chamo, o Juan. Entonces yo estaba muy contento, ya me sentía muy, muy feliz. Ya estaba estable con el trabajo, ya no tenía que trabajar tanto, pero me iba bien. Y una vez fui a la casa de la pastora. Y la pastora dijo, hay una reunión aquí al frente y hay un señor, que es un profeta o algo así. ¿Y ustedes quieren ir? Y ahí tú estabas. Sí, yo me acuerdo de esa reunión. Ahí ya estábamos empezando a hablar. Ya nos está... Uy, ¿sí ves? Bailey se emocionó. Ahí ya nos estábamos empezando a hablar. Ya nos gustábamos. Fuimos a esa reunión que nos invitó la pastora. Era un vecino que era como un duro en negocios y la casa súper bonita. ¿Y qué pasó? Y él estaba compartiendo una palabra de la Biblia y él dijo, vamos a orar y no sé qué. Ya iba a la iglesia, pero tampoco entendía mucho de todo lo que pasaba. Entonces él dijo, tengo una palabra para el joven que está ahí atrás. Ahí la pastora estaba traduciendo y yo todo, Dios mío, es para mí. Yo siempre he sido muy tímido y había harta gente. ¿Tú te acuerdas? Estaba lleno la sala del Señor. Estaba lleno la sala. Y entonces él me dijo, Dios te dice que Él te va a usar con los negocios, vas a tener negocios y algún día vas a entrar al ministerio por los negocios. Esa fue la palabra que Él me dio. Y yo todo,
pues es difícil de creer porque pues sí me estaba yendo bien, pero No era para tanto. no era para tanto, sí, o sea, Pero yo escuché esa palabra y yo dije, uy, este muchacho va a llegar lejos. Yo me caso. Yo aquí me caso. pero mira que una palabra así, una palabra de Dios cambia todo, porque ya yo podía pensar en eso, ya yo decía, Dios ha hecho muchas cosas ahorita en mi vida y si Dios está diciendo que va a hacer eso conmigo, yo voy a creerlo. Pero necesito a alguien que me ayude. Necesito una esposa, una ayuda idónea. Espero y súper inteligente porque para llegar tan lejos tiene que ser así. Y empecé a orar por mi esposa en esa época. No sé, la iglesia es como una universidad. Creo que es como la universidad a la que yo nunca fui. Uno aprende buenas costumbres Buenos y valores. buenos valores. Y principios. Y enseñanzas muy chéveres. Entonces ellos hablaban de ser emprendedores, de ser berracos, y hablaban mucho de orar por la persona idónea, por la pareja que es la que lo va a acompañar a uno toda la vida. Creo que esa es una de las decisiones más importantes en la vida, con quién te casas, porque vas a estar con esa persona el resto de tu vida y vas a querer, no sé, lograr muchas cosas, muchos sueños. Pues yo empecé a orar por mi esposa, hice mi lista, porque no hacía como una lista en esa época. Yo dije, tiene que poder ir a Colombia sí o sí. Tiene que tener su ciudadanía americana. Que tenga papeles. Sí, que tenga Número papeles. uno, que tenga papeles. De hecho, cuando te conocí, yo te dije, ¿y a ti te gusta ir a Colombia seguido? Sí. Entonces tú me dijiste, sí, yo acabo de llegar hace 2 meses. Yo todo, check. Sí, porque tú no me vas a preguntar, ¿y tienes papeles? No, yo tenía mis técnicas. Mis técnicas. No, yo empecé a orar por mi esposa y una vez vino un pastor, creo que de Colombia, y él dijo, no sé, hagan una promesa por su esposa, pueden hacer una promesa. Y estábamos comprando el edificio grande donde estamos ahorita. Y dijo lo que Dios les ponga en su corazón. Y yo, no sé, emocionado, yo quería casarme bien, yo quería ser feliz. Yo dije, Dios mío, yo en mi mente lo dije, yo prometo $4,000. En esa época era harta plata, yo nunca había tenido $4,000 ahorrados, no los tenía. Estaba empezando, pues así tenía harto trabajo, pero pues aquí también se gasta. Ya yo estaba viviendo solo. Entonces, cuando se acabó la reunión y yo llegué a la casa y dije, ay, yo prometí. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Yo prometí $4,000 y yo no tengo. Yo tenía mi carro, el que yo había comprado a los amigos mexicanos con los que trabajaba, mi Mustang. Y yo dije, pues voy a poner a la venta. Y lo puse a la venta, le dije a Juan Camba, pues estoy vendiendo este carro. Y Juan fue y le dijo no sé a quién y me llamó, era un ruso. Y me dijo, ¿estás vendiendo un Mustang? ¿Te habló en español o en inglés? No, pues creo que en ruso, inglés, porque era ruso. ¿Y tú cómo le hablaste? ¿Tranca? No sé, no me acuerdo. El caso fue que nos encontramos. Y él me dijo, ¿cuánto pides por el carro? Y yo dije, pues 4,500. Me dijo, te doy 3,500. Y yo dije, pues listo. Le vendí el carro en 3,500 y yo tenía $500 ahorrados. Y al otro día, no, o el siguiente domingo era el día de ir a llevar la promesa que yo había hecho. A mí nadie me dijo que nadie me obligó. Nadie te obligó. Porque nadie obliga. Yo lo quería hacer. Eso era entre tú y Dios. Nadie sabía. Solo Juan. Juan me decía, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted está seguro de lo que está haciendo? No sea tan bobo. Y yo metí esa plata en efectivo en un sobrecito. Y lo sellé. Y yo vivía a 1 hora de la iglesia. Y todo el camino pensando, ¿será que sí? ¿Será que sí vale la pena? ¿Será que sí es cierto? Y llegué a la iglesia. En la rampita esa que estábamos hablando, había como una cajita donde uno ponía las ofrendas y casi ni siquiera cabía
el sobrecito porque pues era un gordito. La gente que te vio diría, uy, es Juan está. Nadie se dio cuenta. Nadie Eso te lo vio. conté yo mucho después cuando Dios me respondió y llegó mi esposa, que eres tú. Bienvenida al podcast. Y yo creo que hasta ahí, esa es como mi historia entre triste al principio, pero con un final muy feliz. Sí, pero de todas formas en cada ocasión que vas contando, cada persona que te encontraste, cada persona que te ayudó, Dios siempre estuvo allí. O sea, el hecho de que la gente de inmigración le caíste bien a esa persona y te dejó entrar así después con otras personas que conociste para trabajo, para que te invitaran aquí a la iglesia, era como Dios trazando su camino para encontrarte. Sí, porque al final todo obró para bien. No solo cambió mi vida, la vida de mi mamá, ella después pudo conseguir trabajo, mi hermana. Cuando yo me vine de Colombia, Santi tenía 6 meses y mi hermana dejó la universidad de día para irse a estudiar de noche. Ese sacrificio que ella hizo, por eso yo le agradezco mucho y Santi quiere mucho a Milena por eso. Sí, la quiere como Y, otra mamá. y Cada vez que tú me cuentas de Milena, yo digo, wow, Milena es una dura. Haber sí, sacrificado esa etapa de su juventud para cuidar a Santi. sí, No porque todo no el era mundo lo hace. fácil. Yo no podía al principio pues mandar dinero porque no tenía. Y, y mi mamá trabajaba en el día. Mi papá creo que se fue por pan y no volvió. Ay. Mi mamá trabajaba en el día y Milena cuidaba a Santi y ya llegaba mi mamá y Milena se iba a estudiar. Y ya ella después se graduó y ahora le va muy bien. Y Dios nos comenzó a bendecir en todas nuestras áreas. Esa es mi historia de este país. Por eso digo, que al principio puede ser duro, pero al final vale la pena tratar, vale la pena acercarse a Dios. Yo no creo que hubiese pasado todo esto sin Dios. Yo ya estaba listo para irme. Y no sé, encontré esa lucecita que me guió y lo logré. Siento que lo logré. Y la seguiste, porque no mucha gente sigue esa lucecita. Mucha gente ve la lucecita, pero no la sigue, pero tú la seguiste y te metiste con toda. Entonces, pues esa es mi historia. Esa es tu historia de cómo llegaste a Estados Unidos y cómo Dios te encontró. Bueno, pues yo creo que eso sería todo por este episodio. ¿Quieres agregar algo más? No, que vamos a seguir en el próximo episodio. Vamos a contar la historia de Laura, porque todo el mundo tiene su historia triste, su momento difícil en este país. Sí, todos los que llegamos aquí a Estados Unidos tenemos nuestra historia de inmigrante en Estados Unidos. Yo por eso trato de ayudar al que pueda aquí en este país, porque a mí me ayudaron mucho. La gente fue muy buena conmigo. Todos mis amigos fueron muy buenos en la iglesia, los pastores, todos. Entonces, pues, ¿Tu suegra? mi suegra. Después, tu suegra. Vamos a contar cuando nos conocimos, cómo ella quiso engordarme para ti. Apunte a ajiaco. Apunta a ajiaco todo. Juan, ¿quiere más ajiaco? Entonces, en el siguiente capítulo, pues vamos a seguir hablando, seguiremos hablando de tu llegada a este país. De mi llegada a Estados Unidos, así que no olvides darle like a este episodio, déjanos tu comentario y también suscríbete al canal para que te llegue la notificación cada vez que saquemos un episodio nuevo. Estamos sacando un episodio todos los lunes, como a mediodía, para que estés pendiente. Creo que para terminar quiero animar a cualquiera que esté pasando como una etapa difícil. No sé si es en este país o donde sea. Yo pasé por todas las etapas y al final esos tiempos difíciles terminan. No duran toda la vida, pero uno aprende mucho. Entonces sigan adelante, no se rindan. Jesús está ahí a la mano para ayudarnos. Literal. Yo siempre les digo, lean la Biblia, una palabra un versículo le cambia a uno la vida. ¿Tienes algún versículo quieras compartir? El de no te canses de hacer el bien.
porque a su debido tiempo cosecharemos Cosecharás. si no desmayamos. Bueno, Y ahí eso es lo tienes. que hacemos, ¿no? Ese es como nuestro versículo preferido, no cansarnos de hacer el bien. Sí. Así que bueno, con eso te dejamos. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás. Amén. Amén. Adiós.